Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Revisando en los videos que tenemos acá, me di cuenta que no teníamos uno dedicado a la evolución de la poesía japonesa, desde que se inicia y cómo van surgiendo distintos estilos en diferentes épocas, las características de esos estilos. Tenemos videos individuales dedicados a muchos de ellos, pero no un panorama general, podríamos decir. Si bien tenemos un video dedicado a la historia de la literatura clásica japonesa, ese es más amplio en el sentido de que abarca prosa, drama, etcétera. Y por lo tanto creo que es importante que tengamos uno dedicado exclusivamente para poder tener esta imagen, como dije, general de esta evolución poética a través del tiempo. Así que nos vamos a ir con eso precisamente en el video de esta semana. Comencemos este recorrido de la evolución de la poesía, específicamente de la poesía clásica japonesa, con esta ayuda visual, en la cual podemos ir viendo cómo tenemos este inicio y después la sucesión de estilos y cómo se van relacionando unos con otros. Tenemos, por lo tanto, el waka en un inicio y de ahí vamos avanzando y van naciendo estilos como el erenga, el haikai erenga, el haikai y el senryu. Comenzamos, por lo tanto, con los periodos históricos Asuka, que va desde el 538 al 710, y el periodo Nara, que va desde el 710 al 794. Estos periodos se caracterizan por una gran influencia desde el continente. En general, cuando en Asia se refiere al continente, hablan de China, dado que es el país más grande. En estos periodos, por lo tanto, llegó mucha cultura, pero también tecnología desde el continente hacia Japón. Llegó, por ejemplo, la escritura y obviamente con la escritura llegó los caracteres, los llamados kanjis en japonés, dado que en Japón no existía un sistema de escritura, por lo tanto, los japoneses adoptan este sistema de escritura y por supuesto, después a través de los siglos van adaptándolo, van formando sus propios kanjis y ya integrándolos como algo propio. Evidentemente es un periodo en el que no existía lo que hoy día podríamos decir escuelas de idioma. Por lo tanto, cuando uno quería aprender la escritura de un país, tenía que evidentemente hacerlo a través de la literatura. Entonces, llega, por supuesto, la literatura en cuanto al budismo, con los sutras, las enseñanzas de Buda y por supuesto todo lo que es la literatura en cuanto a poesía, narrativa, etcétera. Y eso significa que también llega el pensamiento filosófico, como por ejemplo el confucianismo. En lo que es tecnología tenemos la construcción de grandes estatuas para hacer estas representaciones budistas, también arquitectura, regadío, etcétera. Así que estos dos periodos están marcados por esta gran influencia. Y se van generando ya en Nara los primeros textos que aparecen en Japón. Acá tenemos los primeros 5 textos que se redactaron en, eh, en la tierra del sol naciente, por decirlo de alguna manera. Tenemos el Kojiki,
que es la crónica de los hechos antiguos del año 702 y que relata los mitos fundacionales de cómo el archipiélago de Japón nace, cómo los dioses lo crean, cómo crean a los seres humanos, lo pueblan este archipiélago y cómo al final dejan a el emperador para encargarse de este territorio. Si bien desde una mirada moderna y occidental podríamos considerarlo básicamente como mitología, en Japón está considerado un shisho, o sea, un texto histórico. Después tenemos el Fudoki del año 713, que no es exactamente un trabajo literario desde un punto de vista de que cuenta una historia propiamente tal, si bien tiene eso, es más bien lo que podríamos entender como un almanaque, ya que se genera desde el emperador, la emperatriz, la orden a todas las subdivisiones administrativas de que hagan una compilación con las características de la zona en cuanto a clima, a geografía, a costumbres, pero también a cuentos, a leyendas, a mitos regionales. Así que ya podemos ver que desde los inicios hubo un interés en conservar esta información, este interés en lo regional, podríamos decir. Después tenemos en el 720 el Nihon Shoki, que es básicamente lo mismo que el Kojiki, solo que el apartado histórico es, con histórico me refiero a hechos comprobables, es un poco más grande porque han pasado más años, pero también incluye los mitos fundacionales a lo mismo que el Kojiki. Luego tenemos en el 751 el Kaifuso, que es una compilación de poesía kanji o poesía china. Con kanji se refieren tanto a poesía china que provenía de China, pero también a poesía china compuesta en Japón, siguiendo los parámetros de este estilo poético. Y ya en el 759 tenemos el Manyoshu. Si bien el video de hoy día está dedicado a una evolución de la poesía clásica japonesa, les puse esta pequeña cronología porque encuentro muy importante considerar que cuando el pueblo japonés está redactando sus primeros textos, el cuarto y el quinto son antologías poéticas. O sea, desde el inicio se le dio una preeminencia a la poesía por sobre otros estilos literarios. Y eso no deja de ser importante para tener siempre en cuenta cuando nos enfrentamos a la literatura japonesa en su conjunto. Veamos un poquito las definiciones un poco más técnicas. Entonces tenemos estos dos conceptos, el kanji y el waka. Como hacemos siempre acá, nos miramos un poquito la escritura porque eso nos ayuda a entender mejor de qué estamos hablando. Ambas palabras están formadas por dos caracteres. Kanji tiene el carácter de China, por eso tenemos también kanji para su escritura, y el segundo es el de poema. Por lo tanto, literalmente kanji es poema chino. Y como les dije, se utiliza tanto para referirse a poesía escrita en China como para poesía escrita en Japón, pero siguiendo los parámetros chinos. Y el otro concepto es waka, cuyo primer kanji es el kanji de wa, de armonía, que es con el que se representa todo lo japonés. Y el segundo es el de
poema o canción. Por lo tanto, tenemos acá que waka originalmente es un término que se acuña para distinguir entre lo que era la poesía japonesa influenciada por la China, o sea, el kanji, y la poesía japonesa autóctona que ya había creado sus propias reglas. Esto significa que al principio waka no era un estilo poético, sino que era una clasificación. ¿Ya? Con waka se referían a la poesía japonesa. Dentro de esta clasificación, entonces, tenemos distintos estilos que pertenecen a este concepto llamado waka. Tenemos el tanka o poema corto, tenemos el choka, poema largo, tenemos el sedoka, que era un poema que tenía una repetición de métrica de 5-7-5-7-7 y después se volvía a repetir. Y tenemos el Busokuseki-ka, que eran los poemas escritos en los pies de Buda. Ahí yo les puse una imagen de los pies de Buda para que se hagan una idea a qué nos referimos con este estilo de poemas. Vamos a ver en esta evolución que el tanka es el que se ha conservado durante más tiempo sin demasiados cambios y por lo tanto hay que tener cuidado porque en la actualidad cuando uno ve un texto de poesía o de literatura japonesa, muchas veces se utiliza el término waka y tanka de manera intercambiable y es porque dentro de todos los estilos del waka, el tanka es el que se ha conservado no 100% inalterable porque ha tenido sus evoluciones, pero bastante fiel al original y por lo tanto en la actualidad se usa casi como sinónimo. Entonces siempre hay que fijarse a qué época estamos hablando para saber si con waka se están refiriendo al tanka o con waka se están refiriendo a la poesía japonesa clásica. El Manyoshu, por lo tanto, dijimos que era esta primera antología compilada en Japón en el año 759, en la cual Otomo no Yakamochi hace una suerte de trabajo de arqueología en la cual él colecciona durante varios años en su carrera política, en la cual él fue destinado a distintas zonas de Japón a representar al emperador, y entonces él en todos estos lugares iba recolectando poemas, canciones folclóricas, etcétera, que después él adaptaba a un lenguaje poético y las iba incorporando en esta masiva antología poética sobre 4.500 poemas y que por lo tanto tenemos aquí de todos los estilos posibles. Tenemos tanka, nagauta o choka, sedoka, tenemos también kanji, tenemos un bosukuseki-ka, estos poemas escritos en los pies de Buda, e incluso tenemos pasajes en prosa china. Son 22 rollos, pero no tienen una separación temática. En cada rollo nos encontramos poemas dedicados a las 4 estaciones, al amor, misceláneos, poemas de intercambio epistolario, los banca, que son los poemas, las elegías. Por lo tanto, acá no hay una división ni temática ni de estilos en los rollos, sino que está mezclado. Pero tenemos que es la primera antología de poesía japonesa clásica autóctona.
Avanzamos históricamente hablando al periodo Heian, el cual va desde el 794 al 1185, un periodo marcado por la corte. Tenemos una aristocracia separada en rangos. Es un periodo largo, si ven, son varios siglos. Eh, eh, Mayormente pacífico, obviamente no tanto al final, pero en su generalidad un periodo bastante pacífico y que además es considerada la época dorada de la literatura. No solo durante este periodo redactaron muchas de las que son consideradas las clásicos de la literatura japonesa, incluso de la literatura universal, sino que nacieron muchos nuevos estilos. Pero nosotros nos quedaremos en lo que corresponde a poesía, porque de ese es el tema del video de esta semana. Acá, si bien no nace el tanka ya venía desde antes, como vimos en el periodo Nara, pero podríamos decir que acá se solidifica como el estilo rey, el estilo en que más se componía. Si bien los otros estilos, el choca, por ejemplo, el sedoka, nunca se dejaron de utilizar, en su mayoría todo el mundo componía en tanka. Así que vamos a hablar rápidamente de sus características. Tenemos una métrica de 31 sonidos, los cuales están divididos en 5 versos de 5-7-5, 7-7. Se utilizaban varias técnicas poéticas durante este periodo. Este estilo se perfeccionó y alcanzó un nivel de complejidad muy alto. Algunas de estas técnicas son, por ejemplo, el utakotoba, las palabras poéticas. Tenemos también el kakekotoba, que eran palabras homófonas, pero de distinto significado. Tenemos acá en el canal videos individuales dedicados a cada una de estas técnicas, si es que quieren profundizar en ellas. En cuanto a la temática, también se dejó bien establecido cuáles eran los temas, por ejemplo, de amor, estaciones, etcétera. Acá tenemos un ejemplo de un poema donde se utiliza, por ejemplo, la técnica de el kakekotoba con la palabra karenu, que puede significar menguar, pero también puede significar secarse, y por lo tanto con una sola palabra, al escribirla en kana, quedan ambos significados y se podría decir que ganamos una palabra extra, dado que al ser un poema tan corto, cada palabra debía ser muy bien pensada y muy bien utilizada. El texto poético tal vez más importante de este periodo es el Kokin Wakashu, una antología de aproximadamente 1100 poemas dividida en 20 rollos y que fue compilada alrededor del año 905. ¿Por qué es tan importante? Porque es la primera antología poética imperial o Chokusen o Akashu. ¿A qué nos referimos con esto? Que es el emperador el que ordena que se realice esta antología, o sea, es una antología oficial encargada por el imperio, lo que hoy día podríamos decir como que el gobierno, el presidente de un país dijera a un ministerio o a un ministro en particular, hágame una antología que compile lo mejor que existe. Su compilador en jefe fue Kino Tsurayuki. Si bien él no la hizo solo, tuvo un grupo que lo asistió en esto para seguir las órdenes del emperador Daigo, y la idea era que abarcara, se llama Kokin. Ko, kin, ko es
antiguo y kin es ahora, por lo tanto se refería a los poemas que iban desde el Manyoshu hasta el momento de esta compilación, por eso desde la antigüedad hasta el presente. Por ser la primera imperial, la primera oficial, se consideró durante muchos siglos posteriores como el formato ideal a seguir. De hecho, todas las 21 antologías imperiales que existen en su totalidad siguen este formato de la división de temas. A diferencia del Manyoshu, donde dijimos que estaban todos los temas mezclados en un mismo rollo, uno podía encontrar poemas de amor, de estaciones, etcétera. Acá no. Cada rollo estaba dedicado a un tema en específico. Tiene además otra introducción otra introducción, me refiero a una cosa nueva, que es que tiene un prefacio escrito en japonés. Hasta el momento se escribía solamente un prefacio en chino. Entonces tiene el prefacio en japonés que se llama Kanayo y también tiene el prefacio en chino que se llama Mana-yo. El Kanayo en sí mismo es considerado un trabajo de literatura en su propio valor, ya que se considera la primera crítica literaria. Avanzamos históricamente y nos vamos acá yo los puse juntitos, los periodos Kamakura, que va desde 1185 a 1333, Muromachi, el periodo siguiente, que va hasta el 1573, y después el periodo cortito de Azuchi Momoyama, que va hasta el 1600. ¿Por qué los puse juntos? Porque desde el punto de vista histórico comparten bastantes características. Son épocas de muchas guerras, invasiones, luchas entre clanes. Esto significa que hay una gran inestabilidad política y social. Está marcado por los gobiernos militares. De hecho, todas estas clasificaciones es porque son los lugares donde estaba la sede de cada gobierno militar, primero en Kamakura, luego en Muromachi y por último en Azuchi Momoyama. Nacen también dos de los teatros tradicionales japoneses, el no y el kyogen, y vamos a ver entonces en estos periodos qué sucede con la poesía. Acá tenemos que otra antología imperial muy importante de estos periodos, de principios del periodo Kamakura, el Shinkokin o Akashu, la octava antología imperial con un total aproximado de 1980 poemas. Ya dijimos, sigue el mismo parámetro de la primera, el Kokin o Akashu, o sea, son 20 rollos con una separación temática. También tiene un prefacio en japonés y uno en chino. Fue compilado en el 1205 por Fujiwara no Sadaie a requerimiento del emperador Gotoba-in, y abarca poemas que van desde el Kokin Wakashu hasta el Shin Kokin Wakashu, por supuesto. Otra antología importante de este periodo y que también fue compilada por Fujiwara no Sadaie un poquito después, en el 1235, pero que a diferencia de la anterior es una antología privada, ¿ya? Es el Ogura Hyakunin Isshu. Ogura es el lugar, ya vamos a explicar por qué, y Hyakunin significan 100 personas, y Shu un poema, o sea, es un poema por cada uno de estos 100 autores. ¿Por qué Ogura? A Fujiwara no Sadaie, un reconocido no solo poeta, sino literato, académico, evidentemente un noble muy poderoso de la familia Fujiwara, un familiar que había decidido ir a retirarse a vivir en las montañas, en la zona de Ogura, le pide que le haga
una antología, dado que quería decorar su nueva casa con trabajos de caligrafía, pero no sabía qué poemas elegir y le dice, así como uno podría decir, mira, tú que sabes tanto de este tema, ¿por qué tú no me eliges los que a ti más te gusten, los que parezca que son mejores? Y entonces él hace esta antología donde no tenía que responder a ninguna orden de nadie, a ningún parámetro, sino que es claramente su propia visión. A pesar de ser una antología muy pequeñita, solo 100 poemas, si la comparamos con las otras que tenían miles, es una antología muy completa, porque como es un solo poema por cada poeta, tenemos 100 poemas, obviamente, pero que abarcan, tenemos poemas que van desde el periodo Nara hasta el periodo Kamakura, así que en ese sentido muy, muy completa. Tenemos además una muy buena representación para la época, ya que hay poemas de 79 poetas varones y 21 poetas mujeres. Y en cuanto a los temas, tenemos poemas de amor, poemas de las estaciones y también poemas misceláneos. Son todos en estilo tanka. En esta evolución ya vemos algunos cambios que empiezan a aparecer y aparece el erenga o poema continuado, el cual originalmente era un ejercicio académico que utilizaba el maestro para ir evaluando al discípulo. ¿Por qué? Porque se utiliza un tanka, o sea, volvemos a tener la misma métrica de los 31 sonidos divididos en estos 5 versos, pero un poeta hace la primera parte del poema, o sea, el camino Q, los primeros 17 sonidos, y el otro poeta completa con el shimono-ku o los últimos 14 sonidos. Entonces se hacía mucho de que el maestro hacía el kamino-ku y el discípulo hacía el shimono-ku y así el maestro iba evaluando si el discípulo había integrado, internalizado las reglas. Aquí tenemos un ejemplo en el cual el kamino-ku está escrito por el emperador Murakami y una de sus damas de compañía, Shigeno no Naishi, hace el Shimono-ku. Si bien nace como un ejercicio académico, posteriormente el Erenga alcanza su lugar de estilo poético propio y empieza ya a utilizarse como un género literario, como un género poético, como un estilo poético. Seguimos en esta evolución y ya llegando a Muromachi aparece el Haikai Renga. El Renga aparece finales de Heian, principios de Kamakura, y el Haikai Renga ya aparece por ahí por Muromachi, que es este Renga que habíamos visto, pero ya con un componente, podríamos decir, más de actividad social. Bueno, la poesía japonesa clásica siempre fue una actividad social, pero casi alcanzando el juego de salón. Por eso que es poema continuado humorístico. Ahora bien, esto de humorístico no hay que entenderlo como algo que da risa, ¿ok? Que uno lo encuentra cómico. El humor venía por el uso lingüístico. ¿Por qué? Porque combinaba el lenguaje que se utilizaba en poesía hasta al momento, el utakotoba, con el lenguaje coloquial. Entonces, este choque de estos dos lenguajes era lo que le daba ese humor, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, este humor no significa que sea algo cómico.
Y aquí entonces se daba que podían ir varios poetas integrando, partía uno con los primeros tres versos, después otro hacía los siguientes 7-7, después otro volvía a los 5-7-5 y así sucesivamente se podían hacer poemas bien largos. Lo normal era que se hicieran de 36 versos, o sea, estos 31 sonidos se repetían 36 veces y después se hacía uno final como para cerrar, como epílogo, pero también se podía hacer de distintos números hasta alcanzar el total de 100 versos. Acá tenemos un ejemplo donde van intercalando los versos los poetas Boncho, Basho, ¿sí? Matsuo Basho y Kyorai. Y vamos viendo cómo un poema, además era muy interesante porque los poemas iban interactuando entre ellos. El segundo verso interactúa con el primero, el tercer verso interactúa con el segundo, pero también podemos ver los tres versos todos como una unidad. Por lo tanto, son poemas que tenían varias lecturas. Así que si bien lo podíamos entender casi como un juego poético, en realidad era algo muy, muy complejo y que requería una gran habilidad. Llegamos al último periodo histórico que abarca lo considerado clásico, que es el periodo Edo, que va desde el 1603 al 1868, un periodo largo, casi 3 siglos, principalmente pacífico, pacífico sobre todo en comparación con los periodos anteriores Kamakura, Muromachi y Yasushimo Moyama, también caracterizado por un cierre de fronteras, el llamado Sakoku, donde hay una casi nula, no completa, obviamente nunca nada se puede cerrar completamente, influencia externa, una cultura ya no centrada ni en la corte ni en los guerreros, sino que en los citadinos y comerciantes. Esto significa que hay un auge en, en el arte y la literatura por y para el pueblo. Bueno, el arte en general, la literatura, la pintura, las artes escénicas, etcétera. Y vemos, por lo tanto, que aparecen estilos con este enfoque. Y aquí tenemos el nacimiento del haikai. El haikai viene siendo la independización del hokku. ¿Qué es el hokku? Es el primer verso del haikai renga, el estilo que acabamos de ver. Y por lo tanto, como ese primer verso tenía un metro de 575, entonces se establece que el haikai debe tener esta métrica, o sea, 17 sonidos. También se establecen las reglas lingüísticas. Debía tener haigon o haigen, o sea, todo lo que no era considerado utakotoba. ¿Qué es lo que no era considerado utakotoba? Los coloquialismos, los extranjerismos, los kango o palabras chinas. Este poema los debía introducir porque venía evolucionando desde el haikai renga. Pero también debía seguir introduciendo utakotoba, que al final en haikai a este utakotoba se le pasó a llamar kigo o palabra estacional. También indicaba que tenía que tener kireji. El kireji son palabras pequeñitas que hacen la marca de pausa o énfasis y es un poema, un estilo poético muy influenciado por el budismo, más que nada porque muchos de los, dada la época en la que nace, muchos de sus cultores profesaban además la fe budista, pero no es un poema religioso para nada. Aquí tenemos tal vez el haikai más conocido, Furuikeya Kawasu Tobikomu Mizuno Oto de Matsuo Basho. Ya vendría siendo el kireji el que me indica cuál va a ser el ritmo. Tenemos por lo tanto un verso de 5 y después tenemos un verso largo de 12. Kawasu viene siendo el kigo que me indica que es un poema de primavera. Haikai es lo que en la actualidad conocemos como haiku,
pero la palabra haiku no se acuña hasta principios de la era Meiji, o sea, la era posterior a Edo, y lo acuña Masaoka Shiki, quien en sus estudios de la poesía japonesa clásica, en su investigación, él se da cuenta de que es un estilo que tiene sus propias características, reglas, etcétera, y para que no se confundiese con el Haikairenga, él decide llamarle haiku. Así que tenemos acá tal vez la obra más conocida en Occidente, que no es una antología poética, el Oku no Hosomichi o Sendas de Oku. Es un kiko o crónica viajera, pero Matsuo Basho va utilizando los haikai o haiku, como le llamamos ahora, como nosotros en la actualidad podríamos utilizar fotografía, ¿ya? Así que si bien no es una antología poética, el trabajo poético que incluye ha sido siempre muy reconocido, aunque en Japón sigue siendo muy conocido además la ruta que sigue Basho, y todos los años se arman turísticos para que la gente pueda recorrer este camino. Y el último estilo que vamos a ver que nace en el periodo Edo es el Senryu, un estilo que tiende a confundir muchísimo en Occidente, ya que es muy similar al haikai o al haiku, como ya dijimos que se le llama hoy día. La métrica es la misma, tiene 5-7-5, pero aquí ya en el uso lingüístico y en el tema vamos viendo la diferencia, ya que el uso lingüístico es principalmente en un lenguaje coloquial. El kigo, si bien no está prohibido, es innecesario, y mientras el haiku se centra en la naturaleza, el senryu se centra en los sentimientos de los seres humanos. Y entonces ahí tenemos en este video larguísimo de esta semana esta evolución de la literatura, perdón, de la poesía clásica japonesa a través de los siglos. Bien, espero que les haya gustado, que también les interese y sobre todo les aporte esa visión, para usar un término japonés, abuelo de pájaro, en el cual vemos la poesía como un continuo a través del tiempo, como todos estos estilos están relacionados unos con otros. Les quiero recordar que si quieren profundizar aún más todavía en lo que es la poesía clásica japonesa específicamente, pueden hacerlo con mi libro, que es Poesía, Introducción a la Poesía Clásica Japonesa, de Ediciones Cero. Acá en Chile está disponible en librerías. Desde el extranjero lo pueden adquirir por Busca Libre, así que si quieren profundizar aún más, es una buena opción. Y nada, con esto entonces me despido por esta semana, deseándoles a todos que se encuentren muy bien, recordándoles que le den like al video, que se suscriban al canal y, como digo siempre, que lo compartan con todo el mundo, porque no hay nada mejor que compartir poesía. Nos vemos entonces el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.